Saludos, estimados radios escucha de su programa Guapa TIC. En el día de hoy estaremos hablando de un tema que se hace obligado y es el virus COVID-19, pero enfocándolo desde el punto de la educación, que es lo que me compete. Entonces, para tales fines, voy a estar compartiendo con ustedes la pantalla para ir diciéndole o mostrándoles algunas herramientas que pueden ser utilizadas en la educación. Vamos ahora a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar a qué me refiero. Un segundito. Bien, como les comenté, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema la educación en tiempo del COVID-19. Pues bien, existen diferentes herramientas que el docente puede utilizar para poder trabajar con esta situación que para nadie es un secreto que nos ha agarrado desprevenido a toda la población, sin importar que sea el sector educativo, el comercial, el médico. O sea, fue una situación que, a decir verdad, nadie estaba preparado. Entonces, la educación no escapa a esta situación, obviamente. ¿Qué es lo que yo he querido traer a colación o a demostrar en este día? Las diferentes herramientas que pueden ser aplicadas en la educación, claro está, integrando lo que son las TIC, o sea, la tecnología. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería uno de los grandes retos que tenemos los educadores en tal sentido? Bueno, la educación a distancia y la educación presencial son totalmente diferentes. Y aunque el objetivo es el mismo, educar, enseñar, formar, crear competencias, en ocasiones hay docentes que quieren aplicar esa educación presencial de forma idéntica en la educación a distancia, hasta el punto de que ustedes pueden observar que en estos días existen colegios que incluso le exigen a los estudiantes que se uniformen, que cumplan un horario X, etcétera, etcétera. Cuando en realidad nosotros tenemos que cambiar ese paradigma si lo que queremos es lograr un producto, o sea, un resultado, no necesariamente cantidad de horas, sino que el estudiante logre esas mismas competencias o esos mismos resultados que nosotros pretendíamos obtener como resultados esperados de manera presencial, ahora a distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Para yo trabajar virtualmente, para yo poder, por ejemplo, monitorear, validar que los estudiantes están cumpliendo con esas metas, con esos resultados esperados, entonces yo tengo que pensar en cuáles herramientas me permiten lograr eso. ¿Qué yo recomendaría? Bueno, lo primero es que yo tengo que asesorarme o verificar que mis estudiantes tienen las herramientas bien configuradas, los programas que yo necesito. Pero ¿cómo yo logro eso si estamos aislados en este momento? Entonces, para tales fines, existe una herramienta que es gratuita que se llama AnyDesk. ¿Cuál es la funcionalidad de esa herramienta? Simplemente yo me puedo conectar desde mi hogar o desde el recinto donde esté a otra terminal o a otra computadora. Y de esta manera, yo poder observar tanto lo que hace mi estudiante, si tiene un programa X, si no lo tiene bien configurado. En mi caso particular, por ejemplo, si yo estoy impartiendo la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Web, esa asignatura requiere de algunas componentes que el estudiante me puede decir que lo que yo le estoy explicando, él no lo ve igual, y pudiera que no lo vea igual por una sencilla razón. Quizás porque él tenga un navegador diferente al mío, porque su navegador no esté, por ejemplo, actualizado, y cuando yo aplico, por ejemplo, un código en CSS, que para los que no son del área de informática, lo que me permite es darle un estilo a una página. Entonces, un navegador lo puede visualizar de una forma y el otro, inclusive, ni visualizarlo o no reconocerlo. Ahora, ¿cómo yo sé que está pasando eso? Necesariamente tendría que conectarme a ese equipo de manera remota y poder configurar o
o ver los requerimientos, los software, el tipo de versión que tiene instalado mi estudiante. O sea, es una aplicación, como les comenté, que es gratuita. Usted simplemente entra a Google, escribe AnyDesk, la descarga, la instala y tiene esta interfaz que le estoy mostrando aquí. Si pueden observar, a la izquierda me muestra el número de ID, que por seguridad estoy utilizando un número genérico, pero aquí en esta área él me muestra el número de por ejemplo, de mi equipo en este momento. ¿Qué ocurre? Que el estudiante me va a decir es el número que tiene asignado en su computadora. Obviamente, cada computadora tiene un ID distinto. Entonces, en esta área yo escribiría el número de mi estudiante y simplemente vengo aquí a conectar en este botón. Inmediatamente en el fondo de mi computadora yo voy a poder observar la computadora de mi estudiante y de esta manera yo pudiera verificar que él tiene todos los software, las herramientas que yo necesito para poder desarrollar mi asignatura. Esto sería el punto número 1, porque en caso de no ser así, esto es para los estudiantes que siempre tienen, por ejemplo, una excusa. Si no es así, ¿cómo yo voy a verificar que realmente él me está diciendo la verdad? Entonces, incluso si yo quisiera medir por competencia y yo quisiera pedirle a un estudiante al cual yo tengo cierta duda de que él no fue que realizó esa tarea, yo me puedo conectar y decirle, yo quisiera que tú me hagas en este momento un código que realice tal función. Y lo puedo ver en línea, en tiempo real. Bien, otra herramienta que ha resultado fundamental en este proceso de educación a distancia que en República Dominicana estamos experimentando tanto en las escuelas públicas como los colegios, e incluso algunas universidades, aunque otras ya como la UAPA, su naturaleza es semipresencial, por ende ya no hemos tenido tantos problemas como otras que no tienen esa experiencia. Pero refiriéndome exclusivamente al punto de la educación, por ejemplo, en las escuelas públicas y los colegios, Google Classroom juega un papel preponderante. ¿Por qué así? Porque está compuesto por cuatro fases que le permite al profesor verificar el rendimiento de su estudiante, del grupo de estudiantes, del curso, si se quiere. O sea, que un docente pudiera tener clasificado, si va, por ejemplo, a 7 cursos, los 7 cursos de manera grupal y darle seguimiento por curso, por asignatura. Pero no solamente eso, también puede tener un asistente o un coordinador de área que le dé seguimiento a ese mismo curso y de esta manera el coordinador puede verificar, puede comprobar lo que está haciendo ese profesor con esas asignaturas. Más adelante voy a pasar a explicar cómo sería esto. Pues bien, ¿qué ventaja tiene Google Classroom? Bueno, que es totalmente gratuita, número 1. Número 2, que viene adherida a lo que es mi Gmail. Por ejemplo, usted tiene una cuenta de correo electrónico en Gmail y ya puede acceder a Classroom. Aquí le estoy mostrando una ventana ya dentro de mi correo. Si vamos aquí al icono de programa de Gmail, él me va a mostrar todas las aplicaciones que forman parte del equipo de Google o de la suite de Google, por así decirlo. Y aquí tenemos a Classroom. En mi caso, ya yo tengo un conjunto de cursos creados que son lo que le estoy mostrando aquí. Pero en el extremo de la derecha, en el lado superior, ustedes notan un signo de más, perdón, que si usted le da un clic ahí, lo que le permite es crear un nuevo curso. Y aquí el límite para crear los nuevos cursos lo pone usted, de manera que un docente que tenga 12 cursos perfectamente puede tener sus 12 cursos por asignatura, con la cantidad de estudiantes que pertenecen a ese curso, asignarle las actividades, corregir las actividades, compartir, porque tiene una parte de foro que la vamos a explicar ahorita, dentro del mismo Google Classroom. Bien, entonces, esta es la estructura del Google Classroom que le decía, que está compuesta por 4 partes. Si observan, la primera dice tablón, la siguiente dice
trabajo de clase, que es donde se van a asignar las tareas, personas, que son los que conforman ese curso, y calificaciones, sumamente importante en estos días, cuando todas las instituciones piden evidencia. Entonces, por aquí yo voy a poder mostrar las calificaciones, el rendimiento, si estoy corrigiendo también yo como docente, todo eso se va a poder visualizar en esa área. Viéndolo ya de una manera más detallada, observen que aquí tengo lo que es el área de tablón. Es una parte para los que tienen experiencia con Moodle, que viene siendo como los foros. O sea, aquí yo puedo colgar los contenidos de clase, puedo incluso poner un tema y ellos pueden, los estudiantes pueden hablar, comentar, opinar acerca de. Esto sería la parte del tablón, donde el docente pone todos los materiales que va a utilizar para una actividad X. Luego tenemos lo que es trabajo de clase. Entonces, el docente va a definir lo que son las actividades, es decir, la tarea, y la puede hacer por rango de fecha. Por ejemplo, fíjense que aquí está la estructura de la creación de una tarea, donde tenemos una área para el título, una área para las instrucciones, es decir, donde vamos a especificar qué es lo que queremos lograr. Entonces, tomar en cuenta esto. Mientras más clara sea la actividad, mientras más clara usted especifique lo que usted quiere que el estudiante vaya a realizar, el resultado va a ser fenomenal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si recuerden que estamos trabajando a distancia y no siempre voy a tener el docente al frente. Entonces, cuando el estudiante lee la consigna, lee la actividad que va a desarrollar y no le queda clara, ¿cuál será el resultado? El resultado no va a ser bueno. Ahora, mientras más claro está, menos se va a requerir, aunque siempre va a ser necesario la retroalimentación del docente, pero a más claridad, mejor entendimiento, obviamente, por el estudiante. Entonces, noten que a esa actividad, si yo quisiera, también le puedo adjuntar un archivo que les sirva a ellos de soporte, de ejemplo, o para guiarse, o simplemente como punto de parámetro. Pero también chequen que en esta parte, donde dice puntos, yo puedo calificar, o sea, poner cuál va a ser mi nota, si va a ser en base a 100, si en 10 puntos, en 50, en lo que el docente considere. También tengo lo que es la fecha de entrega, para cuándo yo quiero que el estudiante me entregue ese trabajo. Y en este sentido tenemos que ser un poquito conscientes. ¿Qué ocurre con la educación a distancia en República Dominicana y más con nuestros niños de las escuelas públicas? Número uno, que no todos tienen acceso a Internet. Número dos, aunque existe República Digital, aún no todos tienen una computadora, y menos los de clase pobre o muy pobre. Entonces, la fecha de entrega para este tipo de educación tendríamos que, si de manera presencial yo ponía una tarea para mañana, aquí tengo que tener un tiempo un poquito más holgado para que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar esa actividad. Bien, fíjense, aquí está el área de personas. Recuérdense que yo les decía que el Google Classroom está conformado por 4 fases. Entonces, la fase persona simplemente es donde yo integro todos los que van a formar parte de un curso. Ahora, fíjense que también aquí yo puedo ver los alumnos que tengo integrado o inscrito en mi curso. Pero si me falta un alumno, simplemente vengo aquí a este icono de agregar, le doy, escribo el nombre del correo de mi estudiante y a él le va a llegar una invitación. Pero lo mismo ocurre con profesores. El ejemplo que yo le decía anteriormente, yo soy el profesor titular, por ejemplo, de ese curso, pero yo quiero que la coordinadora de mi área me dé seguimiento, o la directora, o quien fuere, o un padre, cualquiera que quisiera ver lo que yo estoy haciendo con ese grupo de estudiantes. Pues simplemente yo vengo a este botón que está aquí en profesores, y de igual manera yo escribo el correo electrónico de la persona que va a servir como supervisor de ese curso. A él le llega una invitación
e inmediatamente la acepta, ya puede ver esta estructura y ver todos los trabajos que yo estoy haciendo con ese curso. Algo importante es que no tiene que ser obligatoriamente por una invitación de correo electrónico. Google Classroom tiene algo que ellos llaman código. Y con ese código, cuando usted accede a Google Classroom, si le dice que quiere entrar por el área de código, pues simplemente escribe el código que genera mi plataforma y ya puede acceder igualmente a lo que le estoy diciendo, sin tener la necesidad de realizarlo por personas. Bien, tengo también lo que son las calificaciones, que era lo que le comentaba ahorita. Si yo le doy botón derecho del mouse, por ejemplo, en calificaciones, ya puedo irme a imprimir y él me va a generar un reporte con todas las actividades y las calificaciones obtenidas por cada uno de los estudiantes de ese curso. Y esto sirve como evidencia, por ejemplo, para las autoridades que así quieran verificar el rendimiento del docente, y no solamente el rendimiento del docente, sino de los resultados esperados de cada uno de esos estudiantes. Bien, otra herramienta que resulta de suma utilidad para mantenernos interactuando con nuestros estudiantes en estos días es Twitter y Facebook. Y ustedes, algunos dirán, ¿cómo? Twitter, Facebook. Bueno, vamos a verlo por parte. Twitter, sí, fíjense que Twitter tiene una gran utilidad para los profesores de español, por ejemplo. Como tiene un límite de 286 caracteres por mensaje, es una herramienta fenomenal para el profesor de español, por ejemplo, trabajar lo que es la síntesis o los resúmenes, o que el estudiante demuestre de una manera sintetizada lo que aprendió sobre un determinado tema, pero también para crear los debates. Otra forma o otra estrategia que se pudiera utilizar con Twitter son analizar una obra. Por ejemplo, si yo como actividad, el profesor de español como actividad le puso leer un libro, pues en el mismo Twitter, el profesor abre su cuenta de Twitter, escribe el título de la obra y pregunta qué entendieron o cuáles fueron los aspectos más importantes que los estudiantes consideraron de esa obra. Y por ahí ellos pueden compartir ideas. Y lo mejor de esto es que se pueden retroalimentar uno con otro. Es una especie de foro utilizando como herramienta Twitter. Facebook, imagínense ustedes la cantidad de estudiantes que utilizan Facebook. Para ello, no les resulta de un gran esfuerzo el trabajar con esta herramienta y menos integrarla en su clase. Entonces, de igual manera, los profesores pueden por Facebook poner actividades y ellos pueden contestarla por ahí, ya sean los mismos debates, conceptos o vocabularios, etcétera, etcétera. Todo va a depender de la creatividad del docente, claro está. Aquí tengo a Hangout Meet, que es una herramienta muy interesante también para crear videoconferencias. Y una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que forma parte de Gmail, o sea, forma parte de Google. Usted entró a su Gmail y ya usted puede acceder a lo que es esta herramienta de Hangout Meet, que funciona para unos webinars o unas conferencias, y podemos compartir de manera grupal. Incluso se puede compartir también lo que es la pantalla, o sea, el docente puede entrar con esta herramienta y mostrar desde su escritorio, desde su computadora, lo que quiere explicarle a su grupo de estudiantes, y pueden interactuar. Una de las desventajas que sí debo decir tiene esta herramienta es que la versión gratuita no te permite grabar. Y como hoy en día todo es evidencia, para yo poder decir que sí, por ejemplo, que yo di una clase y que hicimos un debate y que hicimos una exposición de un tema, ok, ¿cómo demostramos eso? Bueno, lo ideal sería que esa videoconferencia o ese webinar quede grabado y yo pudiera utilizar eso como un recurso. Y más adelante vamos a ver cómo podemos lograr eso con otra herramienta. WhatsApp, una herramienta súper eficiente en estos días para nosotros trabajar con lo que es la educación a distancia. Podemos compartir documentos entre docentes y estudiantes,
Profesores de idiomas, señores, pueden evaluar mediante nota de voz la pronunciación de sus estudiantes. Por ejemplo, imagínense el profesor de idioma que ponga un vocabulario y quiere escuchar la pronunciación de ese vocabulario. ¿Qué hacen los estudiantes con WhatsApp? Simplemente pronuncian mediante una nota de voz, se lo envían al profesor y el profesor desde su casa puede escuchar si la pronunciación de ese estudiante es la correcta o no. Pero también se pueden crear los grupos de discusiones e incluso se puede insertar lo que son los grupos de padres, que en este momento son fundamental, una pieza fundamental, porque el seguimiento de que un niño o un adolescente esté cumpliendo con esas tareas, con esas actividades que se le asignan, el padre juega un rol sumamente importante y creando un grupo de padres, pues entonces se pueden comunicar con el docente. El Zoom, señores, el Zoom es precisamente la herramienta que yo estoy utilizando en este momento para comunicarme con ustedes. ¿Ventaja que tiene? Bueno, tiene la misma utilidad que el Hangout Meet que le comentaba ahorita, pero esta me permite a mí, número uno, crear la videoconferencia, ¿verdad? Compartir esa videoconferencia, invitar a personas que no forman parte de mi correo electrónico, como es el caso del Hangout, que yo tengo que formar parte de Gmail. No, yo hago una invitación y puedes entrar por el link de invitación o por un ID que genera la aplicación. Pero también, a medida que yo voy hablando, que yo voy explicando un tema, que yo voy desarrollando un tema, Zoom me da la opción de grabar esta conferencia y de manera que esa clase que yo como docente imparta hoy, mañana simplemente lo que hago es que la reproduzco, la ejecuto, la subo a YouTube, por ejemplo, comparto el link y esa clase lo pueden ver otros cursos que están relacionados al mismo tema sin la necesidad de yo explicarla nuevamente. Es como si fuera a crear un objeto de aprendizaje. Tiene algunas limitantes porque recuerden que como estoy trabajando con la versión gratuita, tengo 40 minutos. Sin embargo, esos 40 minutos pasan y simplemente nos lo guiamos de nuevo o accedemos al mismo link o ponemos el mismo número de ID y la comunicación sigue perfectamente. Para mí ha sido de gran utilidad esta herramienta. Es bien simple. Si observan, le estoy compartiendo la pantalla donde usted puede descargar la herramienta, entra a la página de Zoom, que es simplemente escribir en el URL zoom.us y le va a aparecer esta página. Se van a la área de recursos y le dan a descargar cliente de Zoom. Instalan esa aplicación si quieren, eso no es obligatorio, pero para que ustedes puedan tener el control e invitar a sus estudiantes, es requerido que usted instale esto. Si es simplemente como un espectador, pues entonces en ese caso no sería obligatorio. Esta es otra de la interfaz, ya una vez instalada el Zoom, donde ustedes pueden observar que pueden crear una nueva reunión, pueden agendar, que para mí me ha resultado magnífico porque yo puedo decir, para el domingo a las 10 de la mañana tengo una videoconferencia con los estudiantes de ingeniería de software de la UAPA, por ejemplo. Entonces yo puedo agendarla desde hoy e enviarle el link a mis estudiantes de manera previa para que ellos no me digan, no, yo no estaba enterado de eso. O sea, que previamente, 5 días, 8 días, el tiempo que fuera, usted lo puede agendar por ahí. Como sabrán, puedo compartir la pantalla de manera que esto que estoy haciendo con ustedes, mostrándole el PowerPoint, es precisamente compartiendo lo que tengo en mi computadora. Me puedo unir, por ejemplo, ustedes pueden tener otra videoconferencia y decirme, Diógenes, únete, pues yo me voy por unir y me va a pedir el ID que ustedes generaron y yo también me puedo conectar en su videoconferencia. Aquí tengo una ventana donde se muestra cómo se agenda una videoconferencia y es una manera bien simple. Fíjense que le pongo el título relacionado con el tema o el tipo de videoconferencia que deseo realizar. Le especifico aquí la fecha de inicio, la hora, los minutos. Como le dije, como estoy trabajando con la versión gratis, pues
tengo un límite de 30 minutos y ya simplemente sería venir aquí a la opción agendar y con eso ya es suficiente y he creado lo que es la invitación a la videoconferencia que desees realizar. Bien, existen otras herramientas para nosotros hacer esto de la videoconferencia, pero tienen el problema de que no son gratuitas, pero son de muy buena calidad, como son la WebEx Event, la Clip Meeting, la Adobe Connect Webinar y la GoToWebinar. Todas ellas con una calidad muy buena, las he probado, pero tienen el inconveniente de que no son gratuitas. Sí te dan una prueba de 30 días, pero imagínate, no es suficiente con esto. O sea, prefiero quedarme con Zoom en tal sentido y limitarme a los 30 minutos. Bien, quiero despedirme con la frase de John Maynard, que dice que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, los docentes tendremos que reinventarnos, tendremos que seguir descubriendo nuevas herramientas y ver cuál ya será el destino o qué solo nos queda esperar para ver cómo concluirá este proceso que, como dije al principio, ha sido nuevo para todos. Espero que le haya gustado, haya parecido interesante el tema de hoy, la educación en los tiempos del COVID-19. Y luego vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.